¿Conviene dejar de creer en Dios? Fíjense que esta pregunta es diferente a la pregunta si es posible dejar de creer en Dios. En otro video ya había hablado sobre el tema si es posible dejar de creer en Dios y bueno, había dicho que sí, porque evidentemente hay personas que no creen en Dios pero que antes creían, por lo tanto es posible, ¿no? Pero lo que quiero hablar ahora es si conviene dejar de creer en Dios. Tal vez algunos ateos que estén mirando este video dirán, por supuesto que conviene dejar de creer en Dios. Pero bueno, esta respuesta a lo mejor la podemos dar si respondemos rápidamente, ¿no? Sin mucha reflexión. ¿Por qué digo esto? Porque creo que en ciertas circunstancias no conviene dejar de creer en Dios. ¿En cuáles, por ejemplo? Bueno, les cuento una anécdota que la pongo como ejemplo también. Hace un tiempo atrás iba caminando por la calle y me paró una señora mayor, ¿no? Anciana, que repartía folletos de los testigos de Jehová, ¿no? Era una señora anciana pero muy vital, ¿no? Hablaba bien, muy simpática, en buenas condiciones de salud, ¿no? Y bueno, esta señora me empezó a hablar de todos los supuestos beneficios de los testigos de Jehová y sobre todo de la promesa del reino de los cielos, que estaba muy cercano, según ella, ¿no? Y bueno, mientras esta señora, amable señora, me estaba hablando, me venían muchas respuestas a la mente que podría haberle dado de manera contundente para rebatir todo lo que me estaba diciendo, ¿no? Pero sin embargo no lo hice, así que dejé que la señora termine su discurso y bueno, le agradecí y me fui. ¿Por qué no le respondí? ¿Por qué no dije nada? Porque creo que si esta señora hubiese entendido mi respuesta, si se hubiese dado cuenta que realmente todo lo que estaba diciendo es un engaño, tal vez hubiera quedado muy mal anímicamente, ¿no? Por eso digo que hay que ver el contexto, ¿no? En el cual una persona deja de creer en Dios. Una persona que está por encima de los 80 años, como esta persona, como esta señora, y que encima está muy ilusionada con las supuestas promesas de su Dios, en el caso de que esta persona se dé cuenta que eso es mentira, tal vez se muera de depresión, por ejemplo, porque el golpe podrá ser terrible, ¿no? Entonces creo que en ese caso no conviene que esta señora deje de creer en Dios, porque no tiene sentido a esa edad, ¿no? Y con esto que estoy diciendo no es que quiera fomentar el engaño, ni ser indiferente, ¿no? Con la verdad, ¿no? No ese es el tema es ver el contexto. De la misma manera que tampoco a un niño de 2 o 3 años le diría que Santa Claus no existe, ¿no? O sea, no tiene sentido, es cruel. ¿Por qué? Porque lo que cuenta mucho es el contexto, ¿no? ¿Qué sentido tiene decirle a un niño pequeño, mira, Santa Claus no existe, es irracional? No tiene sentido, ¿no? Porque vemos el contexto. Por lo tanto, con esta señora sucede esto, ¿no? El contexto en el cual la señora estaba, para mí era un contexto que me permitía reflexionar y decir que no era conveniente que esta señora dejase de creer en su Dios, ¿no? Por supuesto que no es conveniente también que la señora difunda el engaño, ¿no? Por la calle repartiendo folletos y tal vez convenciendo a otras personas de acercarse a esa iglesia, ¿no? Eso también es cierto, ¿no? Pero por eso digo, ¿no? Es un tema que hay que tomarlo con mucha delicadeza, ¿no? Porque por un lado lo que estaba haciendo la señora era difundiendo el engaño, ¿no? Y por otro lado, si esta persona pudiera darse cuenta de que eso es un engaño, seguramente hubiera sufrido mucho, ¿no? Por eso digo que debemos ser muy
tener en consideración el contexto y ser muy precavidos y tener mucha sensibilidad, ¿no?, cuando hablamos de este tema, ¿no? Así que bueno, quería proponer esta reflexión porque creo que es muy interesante, ¿no? Así que bueno, nos vemos, saludos.